El desarrollo del sistema nervioso es uno de los procesos más complejos del cuerpo humano y cuando éste se altera, da lugar a malformaciones que pueden cambiar completamente la vida de un paciente. Detrás de cada imagen cerebral hay una historia de desarrollo y en las malformaciones cráneoencefálicas la imagenología nos permite entender cuándo y cómo este proceso se alteró. Mi nombre es Samantha Gangotena, soy estudiante del tercer año de medicina y en esta ocasión les voy a presentar sobre las malformaciones cráneoencefálicas. Este trabajo fue realizado bajo la tutoría del doctor Jorge Castillo, a quien agradezco por su guía y apoyo durante este proceso. Sin más, comencemos. El objetivo de esta ponencia es comprender la clasificación y bases embriológicas de las malformaciones cráneoencefálicas, reconociendo el papel de las técnicas de imagen como la ecografía prenatal, muy importante, la resonancia magnética, la tomografía computarizada y las técnicas de diagnóstico. Vamos a identificar los principales hallazgos en imagen en las diferentes anomalías congénitas del sistema nervioso central, diferenciar las malformaciones más graves y correlacionar la clínica con lo radiológico. De esta manera integramos la imagenología en las tomas de decisiones clínicas y asesoramiento prenatal, incluyendo el diagnóstico temprano. Hemos dividido esta charla en varios puntos. Primero vamos a reconocer la etiología, en qué momento se producen estas malformaciones. Y por ello les vamos dividiendo desde defectos del tubo neural, del cuerpo calloso, síndromes neurocutáneos, malformaciones de la fosa posterior. De esta manera se ve una mejor comprensión. Vamos con la etiología y técnicas de diagnóstico. ¿De dónde nace todo? Las alteraciones estructurales del encéfalo se van a producir durante la embriogénesis. Recordando un poco de embriología, sabemos que se da la neurulación, la proliferación neuronal, la migración neurocortical y la organización cortical durante la tercera semana de desarrollo, que es muy importante. Ahora, también existen factores que van a influir en estas malformaciones. Tenemos desde los factores genéticos, las mutaciones monogénicas, anomalías cromosómicas, síndromes asociados. También factores ambientales que influyen junto también con la genética, ya sea infecciones congénitas durante el embarazo, ya sea que la madre consuma fármacos, sustancias y la radiación. Tenemos factores maternos, ya sea que la mamá tenga diabetes, déficit de ácido fólico o una malnutrición. Y factores multifactoriales como la interacción entre la genética y lo ambiental, como ya les mencioné. Ahora, como ya sabemos, el gol estándar aquí, siempre vamos a empezar con la ecografía. En la ecografía es donde nace todo. Ahora, la ecografía, como sabemos, no es invasiva, es segura, es el método de screening prenatal de primera línea. Tenemos las primeras dos ecografías que son muy importantes. Esta es la base, sobre todo. Tenemos la ecografía de datación o de reserva entre las 11 y las 14 semanas, la ecografía de anomalías fetales entre las 18 y las 21 semanas. Una madre tiene que tener al mínimo 2 ecografías. Y también tenemos la ecografía del tercer trimestre. Se le pediría más ecografías dependiendo qué se encuentre. Tenemos la ecografía 2D, 3D, 4D y Doppler calor. Vamos a evaluar el tamaño y forma enfocado ahora en neuroradiología, ventrículos laterales, el tálamo, cerebelo, la cisterna magna, evaluando la integridad de que el cráneo esté correctamente desarrollado, la línea media y la columna vertebral. Asimismo, tenemos ahora la resonancia magnética en caso de que se haya encontrado alguna anomalía. Como lo menciona, sospecha de anomalía en ecografía, evaluación detallada del sistema nervioso central fetal y la confirmación y caracterización de malformaciones. Se realiza desde las 18 a 20 semanas.
En el periodo postnatal es una confirmación diagnóstica, evaluación completa del encéfalo, planificación terapéutica y también va a dar una alta resolución de tejidos blandos. ¿Qué vamos a ver aquí? La sustancia blanca, la corteza cerebral, el cuerpo calloso, los ganglios basales y el tronco encefálico. Ahora, tenemos los defectos. Ya. Tenemos la tomografía computarizada. No la podemos dejar de lado tampoco. No es la primera línea, sin embargo, tiene una alta resolución para hueso, que evalúa estructuras óseas del cráneo, calcificaciones intracraneales, urgencias neurológicas neonatales y es contraindicado en caso de que no se disponga la resonancia magnética. Ahora, defectos del tubo neural. Ahora sí, recordando embriología, tenemos la neurulación, que es el proceso de formación del sistema nervioso central, que ocurre entre la tercera y cuarta semana de gestación. Se va a dar el engrosamiento del ectodermo, formando la placa neural, la invaginación en el surco neural y el cierre tubo neural. El neuroporo, ¿cuándo se cerraba? El anterior cierra el día aproximadamente el 24 al 25 y el posterior cierra el día 27. La diferenciación de la porción craneal en el encéfalo y la porción caudal de la médula espinal, como podemos ver en el gráfico. Muy importante. Ahora, una vez recordada la embriología, vamos con la primera malformación. Tenemos la anencefalia, que es un defecto del tubo neural por falla en el cierre del neuroporo anterior. Es la ausencia parcial o total del encéfalo y de la calota craneal. El pronóstico por lo general es letal o muerte intrauterina neonatal temprana, ya que el feto no va a tener el cerebro. ¿Qué observamos aquí? En la ecografía se da el famoso signo de la rana, porque en ausencia del encéfalo vemos una prominencia. ¿Perdón? Vamos a ver aquí podemos ver de los ojos, por eso se le conoce como el signo de la rana. Tenemos el tejido cerebral expuesto y ausencia de la bóveda craneal. Sigamos. Voy a borrar esto, perdón. Ya. Listo. Tenemos la anencefalia. Aquí es una ecografía también en la que se muestra ausencia de la bóveda craneal, como lo podemos ver, y esto se va a confirmar mediante una reconstrucción 3D, manteniendo el diagnóstico de anencefalia. Tenemos el encefalocele. Este va a producir una herniación del contenido intracraneal a través de un defecto óseo del cráneo. Puede contener, si contiene meninges, meningocele, tejido cerebral más meninges, encefalomeningocele, y el encefalocistocele incluye los ventrículos. Como podemos ver, dependiendo de lo que contiene, vamos formando el nombre. Características. Se encuentra ya sea cubierto por piel o membrana delgada en la región occipital. La clínica, el feto va a tener retraso en el desarrollo, convulsiones o hidrocefalia. El tratamiento, bueno, puede ser una cirugía correctiva postnatal temprana. Como podemos ver aquí, una ecografía en un corte sagital de feto, donde se observa una disrupción del hueso occipital con la salida de las meninges sin contenido cerebral. Y aquí también podemos ver un corte axial que permite visualizar con mayor precisión el saco meningio que protruye a través
el defecto óseo. Vemos una imagen hipoicoica bien definida, que corresponde a la salida del tejido encefálico. Ahora, vamos a hablar sobre los defectos del cuerpo calloso. Recordando un poco la anatomía, bueno, se va a originar de la lámina terminalis, la principal comisura interhemisférica. Vamos a ver las partes para seguir con la charla. Tenemos la cola, el istmo, el cuerpo, la rodilla y el rostro. Ahora, el periodo de desarrollo. ¿Cuándo se desarrolla el cuerpo calloso? Inicia alrededor de la 12ª semana de gestación, 12ª semana de gestación, se completa entre la 18 a 20ª semana. La secuencia de formación es la siguiente. Tenemos al geno, al cuerpo, al esplenio y al rostro. Es el último en formarse. Las alteraciones puede ser una agenesia, como lo dice el nombre, agenesia, A de ausencia, o una disgenesia que puede ser parcial. Vamos, agenesia del cuerpo calloso. Ausencia total, por lo general, del cuerpo calloso se produce en 1 de cada 4.000 nacidos vivos. Es un error en la formación de las o migración de las fibras comisurales. Las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son? Puede ser asintomático, un retraso en el desarrollo, epilepsia. El método más preciso es la resonancia magnética. Entonces, aquí, como podemos ver, hay una clara ausencia del cuerpo calloso. Algo muy importante aquí, un signo que vamos a encontrar es la configuración en cuernos de toro, que es muy visible en esta resonancia. Ahora, tenemos la disgenesia del cuerpo calloso. Es un desarrollo incompleto o anómalo del cuerpo calloso. Es una alteración en la formación u organización axonal. Tenemos dos tipos: la hipoplasia, que es un cuerpo calloso delgado, o la disgenesia parcial, ausencia de segmentos. La resonancia magnética va a mostrar, vamos a observar un cuerpo calloso delgado, irregular o incompleto, una alteración de la morfología normal y puede haber bundles de fruits parciales. Aquí podemos ver una resonancia magnética en T2, un corte sagital, en la que se ve la ausencia del cuerpo calloso con los surcos interhemisféricos alcanzando el techo del tercer ventrículo. Síndromes neurocutáneos. Muy importantes, también conocidos como facomatosis. Va a ser una alteración en el desarrollo de la histogénesis. Y como ya vimos anteriormente, una alteración en el desarrollo de las estructuras que derivan del ectodermo o el mesodermo. Aquí vamos a utilizar la resonancia magnética y, dependiendo de la situación, una tomografía computarizada, aunque lo más común que se utiliza aquí es una resonancia magnética. Para ver el curso crónico y progresivo de la formación de tumores, vamos a ver muchos tumores, malformaciones vasculares o una alta variabilidad clínica. Ahora, dentro de estos síndromes de la facomatosis, ¿qué vamos a tener? La neurofibromatosis tipo 1, la neurofibromatosis tipo 2, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Sturge-Weber y el síndrome de von Hippel-Lindau. Empecemos con la neurofibromatosis de tipo 1, que va a representar el 90% de las facomatosis. Es autosómico dominante o por una mutación espontánea. Un signo clave que es característico aquí también son las máculas hiperpigmentadas y los retrasos cognitivos y de lenguaje.
Existen criterios, deben cumplirse más de 2 criterios para establecer este diagnóstico, los que son los siguientes: 6 o más manchas cutáneas de tipo café con leche, presencia de un neurofibroma plexiforme o más, neurofibromas de cualquier tipo, presencia de manchas pigmentadas en la región axilar o inguinal, glioma del nervio óptico, antecedente de un familiar directo con neurofibromatosis de tipo 1, afección ósea característica de neurofibromatosis de tipo 1, como displasia del ala mayor del esfenoides o pseudoartrosis. Ya vamos a ver. Ahora, ¿qué lesiones vamos a encontrar aquí? Las más comunes, focos de vacuolización de mielina. ¿Dónde las vamos a encontrar? En el cerebelo, en la protuberancia, en ganglios basales, en tálamo, en radiaciones ópticas, hipocampo, esplenio, cuerpo calloso y sustancia blanca. Vamos a encontrar también en el RM áreas focales hiperintensas, no se identifican hasta los 2 años de edad, visibles a partir de los 20 años. Aquí vamos, ¿qué observamos? Ya, aquí vamos a observar secuencias axiales en T2 Flyre. Observamos una hiperseñal de ambos hipocampos, núcleos pálidos y tálamo, en los tálamos. En la imagen A observamos un engrosamiento del quiasma y de la cintilla óptica izquierda. Ok. A ver, aquí ¿qué observamos? Tenemos una resonancia magnética en T2. En la imagen A se observa un engrosamiento del quiasma y de la cintilla óptica izquierda. Tenemos también una hiperseñal en ambos núcleos dentados cerebelosos. Tenemos áreas de vacuolización mielínica pálido en tálamos y también se muestra una hiperseñal en T1. Ahora, como ya los mencioné, en la resonancia magnética encontramos áreas focales hiperintensas. No se identifican hasta los 2 años de edad y son visibles a partir de los 20 años. Ya, también encontramos gliomas de bajo grado, que son tumores gliales de crecimiento lento, frecuentes en la población pediátrica, y astrocitomas de bajo grado, que encontramos en la resonancia magnética. Una señal iso o hipointensa en T1, una señal hiperintensa en T2. La localización más frecuente es el quiasma o nervio ópticos hasta un 15%. En la fosa posterior encontramos, en la fosa posterior el tronco del encéfalo y el cerebelo, como podemos observar en las imágenes. Ya. Aquí tenemos una imagen axial de 2 Fleir, donde observamos una tumoración definida. Ya les voy a señalar. Una imagen axial en T2 Fleir definida de 2 centímetros de diámetro, hiperintensa con mínimo efecto de masa y sin edema perilesional. Y en la imagen B ya se le administra al paciente gadolíneo y la tumoración muestra un realce que es sugestivo de glioma. Ahora, también encontramos el neuroma plexiforme, que es un tumor benigno que sigue el trayecto del nervio del cual depende. La localización es habitualmente rara, oftálmica del trigémino. Afecta la región de la órbita, se extiende hasta el seno cavernoso, nunca invade el cabo de Meckel.
¿Qué observamos en la resonancia magnética? En T1 y en T2, una masa heterogénea isointensa con el músculo no encapsulado que invade la órbita y se extiende hacia el seno cavernoso. Capta contraste y tenemos un aspecto típico en signo endiana. Aquí tenemos una T2 coronal, en donde se muestra un neurofibroma múltiple en el canal espinal, en los forámenes neurales y en la región paravertebral bilateralmente. En la T2 axial tenemos un neurofibroma plexiforme múltiple en la mayor parte de la columna cérvico-dorsolumbar y la pelvis. Ya. Y también tenemos otra complicación que no es tan frecuente, pero sin embargo sucede. La displasia vascular, que es una proliferación de la íntima vascular con estenosis de la carótida común, carótida interna, o cerebrales proximales y el progresivo desarrollo de colaterales. Aquí, ¿qué encontramos? El fenómeno de moya-moya, aneurismas o displasia ósea, ectasias vasculares, fístulas arteriovenosas y en la RM un estrechamiento vascular y alteración del flujo, como podemos observar en las resonancias magnéticas. Ya, ahora, hablemos de la Hablemos de la neurofibromatosis de tipo 2, un síndrome de neoplasia múltiple autosómica dominante. El trastorno se presenta en 1 de cada 25.000 nacidos vivos. La localización frecuente es del nervio del octavo par, el nervio vestíbulo coclear, el ángulo pontocerebeloso y la médula espinal. La clínica. El paciente cursa ya sea con hipoacusia progresiva, con tinnitus, con alteraciones en el equilibrio. En la resonancia magnética podemos encontrar schwannoma vestibulares, meningiomas y ependimomas. Ya. Los schwannomas, tumores benignos derivados de las células de Schwann. Crecimiento lento y bien delimitados. La localización se da en el octavo par craneal y bilateral. El trigémino también es frecuente, a excepción del nervio olfatorio y el óptico. La resonancia magnética, ¿qué vamos a encontrar aquí? Una señal iso o hipointensa en T1, hipertensa, hiperintensa en T2, un realce intenso con contraste y un ensanchamiento del conducto auditivo interno. Como podemos observar en la resonancia magnética en fiesta T2, tenemos un schwannoma redondeado en la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Observamos claramente, es de contorno liso, comprime el tronco del encéfalo y aparece separado de él por una fina lámina brillante de líquido cefalorraquídeo. Acá también observamos dos lesiones extraaxiales con realce en las cisternas del ángulo cerebelo-pontino bilateral. Ambas lesiones se extienden hasta el conducto auditivo, provocando su ensanchamiento. También observamos que las lesiones comprimen a los pedúnculos cerebelosos inferiores y, como lo había mencionado, sugiere un schwannoma vestíbulo-coclear bilateral. También tenemos a los meningiomas. Los meningiomas son un tumor extraaxial originado de las células aracnoides, generalmente benigno. Pueden ser múltiples y de aparición precoz. La localización más frecuente es la convexidad cerebral, la base del cráneo, la región parasagital.
En la resonancia magnética vamos a encontrar una señal isointensa en T1 y T2, un realce intenso y homogéneo con contraste, un signo de la cola dural y una base de implantación dural. Como podemos observar aquí, tenemos una resonancia magnética en T1 en un corte axial, donde se visualiza una lesión grande y su intensa, la sustancia gris en T1 y ligeramente hiperintensa en T2, centrada en la fosa craneal anterior. La lesión muestra un realce homogéneo intenso con una red central de vasos que se originan en el suelo de la fosa craneal anterior. Se observa una hendidura con los vasos de líquido cefalorraquídeo con vasos pieles. Ya, ahora hablemos del ependimoma. Es un tumor glial originado de las células ependimarias con un revestimiento del sistema ventricular que puede ser benigno o de bajo grado. La localización frecuente es intramedular en la médula espinal o en el sistema ventricular, especialmente en el cuarto ventrículo. En los pacientes asintomáticos se aconseja empezar estudios de cribado cerebral entre los 10 y 12 años, dependiendo de la gravedad en los familiares. Practicar una RM cada 2 años hasta los 20 años, luego cada 3 a 5 años. Sin embargo, si encontramos un tumor, pues la resonancia sería anualmente. Ya, ahora tenemos otra enfermedad, perdón. Sí. La esclerosis tuberosa, también conocida como enfermedad de Bournet. Alteración de la neurogénesis y de la migración neuronal que causa lesiones de tejido amartomatoso en el sistema nervioso central. Se caracteriza por presentar una tríada clásica, con neopapular facial, epilepsia y retraso mental. Los órganos afectados son el sistema nervioso central, la piel, el riñón y el corazón. Tenemos lesiones extracerebrales en la esclerosis tuberosa. En la piel se puede presentar con angiofibromas faciales, fibroma subungual, en los riñones con quistes renales, con angiomiolipomas en el aparato cardiovascular, en el hígado, en el vaso, en el páncreas, con adenomas pancreáticos o en el sistema músculo-esquelético. En la resonancia magnética encontramos tubers corticales, un astrocitoma subependimario de células gigantes y nódulos subependimarios. La resonancia se realiza cada 1 a 3 años hasta los 25 años de edad en pacientes asintomáticos. ¿Qué encontramos aquí? Las lesiones más frecuentes, tubers corticales en los lóbulos frontales, en la corteza, la sustancia blanca, expansión de la corteza con una progresiva calcificación. Aquí tenemos una resonancia magnética en T2 axial que muestra a cierta calcificación. Y tenemos al astrocitoma subependimario, que es un tumor benigno típico de la esclerosis tuberosa. Aquí este se localiza en el foramen de Monro con captación de contraste y riesgo de hidrocefalia. Tenemos a los amartomas subependimarios, que son nódulos benignos subependimarios, amartomas no neoplásicos, a lo largo de los ventrículos laterales. Como podemos observar aquí, tenemos varias resonancias en diferentes secuencias que muestran estos amartomas subependimarios. Sin embargo, en la tomografía también observamos en la tomografía computarizada una frecuente calcificación. Ya, ahora hablamos de otro síndrome muy interesante, el síndrome de Sturge-Weber. Es una malformación vascular congénita
que se caracteriza por presentar un angioma leptomeningio, o conocido en vino de Oporto. Se da en cada uno de cada 20.000 a 50.000 recién nacidos vivos. Se distribuye siguiendo las ramas del nervio trigémino. A menudo se inicia con epilepsia. En la tomografía computarizada vamos a encontrar el signo de vías de tranvía con atrofia y calcificaciones que se localizan en la región parieto-occipital-lateral al nevo facial. Y en la RM, en la resonancia magnética, encontramos estructuras vasculares anómalas meningias, como se observa aquí claramente. La región parieto-occipital. Sin embargo, también puede llegar a invadir otras estructuras. Ahora, hablemos del síndrome de Hippel-Lindau. Es una enfermedad autosómica dominante en la que se muta el gen VHL, el cromosoma 3, y da una predisposición a los tumores vasculares. ¿Qué encontramos aquí? Hemangioblastomas. ¿En dónde? En el cerebelo, que es lo más común, en la médula espinal o en la retina. En la resonancia magnética les he puesto aquí un cuadro para que se les sea más fácil identificar. En cada diapositiva les puse un cuadrito de qué encontramos en la resonancia magnética para que sea una forma más fácil de digerir y poder ir diferenciando. Aquí encontramos una lesión quística más un nódulo mural sólido, con captación intensa de contraste y con edema variable. Entonces, recordemos, lesión quística más nódulo mural sólido. ¿En dónde? Cerebelo, médula espinal o retina, como podemos ver aquí. Y bueno, ¿qué va a producir? Hemangioblastoma, lo más común. Ya. Ahora, aquí tenemos carcinomas del saco endolinfático, complicación del Hippel-Lindau. En el 7% de pacientes con este síndrome, en estos pacientes se debe sospechar ante la presencia de una hipoacusia neurosensorial. ¿Qué es lo que sucede? Se destruye la pared posterior de la pirámide del hueso petroso en la localización anatómica del saco endolinfático. Como podemos ver aquí. Ya. Ahora tenemos a las malformaciones de la fosa posterior. Localización. Grupo de anomalías que afectan al cerebelo, al tronco encefálico y al cuarto ventrículo. Alteraciones del desarrollo embrionario del romboencéfalo. ¿Cuáles tenemos aquí? Malformación del Chiari tipo 1, malformación de Dandy-Walker, malformaciones quísticas de la fosa posterior. Alteraciones en tamaño del cerebelo, posición de las estructuras, espacios quísticos y la evaluación del flujo de líquido cefalorraquídeo. Como podemos ver aquí, bueno, esta es una Chiari tipo 1 en la imagen de aquí, en la que se va a dar una obliteración, que les voy a explicar más adelante qué es lo que sucede. Empecemos con la malformación de Chiari tipo 1. Como podemos observar en esta imagen, a la esquina superior derecha, tenemos el cerebelo, al cerebro y la columna vertebral. Ahora, ¿qué pasa en la malformación de Chiari tipo 2? Prácticamente existe una especie de herniación con un descenso de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno. Es un criterio diagnóstico cuando hay un descenso de mayor o igual a 5 milímetros. Puede ser por una alteración en el desarrollo óseo o una fosa posterior pequeña. La clínica. El paciente presenta ya sea cefalea occipital, dolor cervical y síntomas neurológicos. En la resonancia magnética encontramos una herniación, como podemos ver en la imagen de abajo, una resonancia magnética de las amígdalas cerebelosas, con compresión del bulbo raquídeo y una alteración en el flujo de líquido cefalorraquídeo.
Aquí observamos también, esta es una resonancia magnética de un paciente que presentaba cefaleas constantes, paciente de, sí, de 7 años. Y bueno, aquí vemos la herniación de las amígdalas cerebelosas. Ya, tenemos malformaciones quísticas. Ahora, en las malformaciones quísticas, ¿qué tenemos? A la megacisterna magna, que es un aumento del tamaño de la cisterna magna con un aumento en el espacio de líquido cefalorraquídeo, y un criterio diagnóstico es una cisterna magna mayor a 10 milímetros. En la resonancia magnética encontramos un área quística con señal de líquido cefalorraquídeo, encontramos un cerebelo normal, una vermis normal, un cuarto ventrículo normal. En el quiste aracnoideo encontramos una lesión quística extraaxial que contiene líquido similar al líquido cefalorraquídeo que se origina en la membrana aracnoide. Aquí en la resonancia magnética va a estar bien delimitado, produciendo un efecto de masa con un desplazamiento de las estructuras. Ahora, tenemos el quiste de la bolsa de Blake, que es un fallo en la apertura del foramen de Magendie. Es una dilatación de, como ya habíamos mencionado, del cuarto ventrículo, y en la resonancia magnética, aquí observamos claramente en imagen una lesión quística al retrocerebelosa, con una comunicación con el cuarto ventrículo, una vermis normal y un cerebelo normal. Y por último, tenemos a la malformación de Dandy-Walker, que afecta a la vermis cerebelosa y al cuarto ventrículo. También presenta una triada: hipoplasia o agenesia del vermis, una dilatación quística del cuarto ventrículo y un aumento de la fosa posterior. En la resonancia magnética encontramos anavermis hipoplásico o ausente. En el cuarto ventrículo dilatado, con elevación del tentorio o desplazamiento de estructuras. Las complicaciones que puede presentar el paciente es una hidrocefalia, que es frecuente, y otras malformaciones del sistema nervioso central. Y observamos claramente en las imágenes todo lo que menciono que se puede ver en la resonancia magnética. Estas son todas las malformaciones que hemos visto el día de hoy. Muchas gracias por su atención.